Buenas tardes, mis estimados compañeros. Espero se encuentren bien. Tengan todos ustedes una feliz tarde. Ok, en el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente a lo que es el tema 2 en relación a lo que es el sistema acusatorio venezolano, los principios, las fases y el sistema de valoración de las pruebas, así como la sana crítica. Que vamos a hablar un poco en relación a este tema que es tan importante en nuestro derecho penal superior. Sean todos ustedes bienvenidos a la clase del día de hoy y vamos a comenzar hablando un poco sobre el sistema acusatorio venezolano. El sistema acusatorio venezolano es el sistema procesal penal en Venezuela y es el sistema acusatorio, el cual tenemos actualmente, fundamentado en la separación de la función entre investigar, que es el Ministerio Público en este caso, y juzgar, en este caso sería el juez, la parte del Ministerio Público, que sería el director de la acción penal en este caso, y la parte jurisprudencial por parte de lo que son los juzgados de la República Bolivariana de Venezuela. Con un fuerte énfasis en lo que es la oralidad, la contradicción y la protección de derechos humanos, regido principalmente por lo que establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal. De esta manera establece unos principios rectores del sistema acusatorio en nuestro país, que está regido por el proceso penal venezolano y que se basa en los principios fundamentales consagrados en la Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, actualmente vigente, que es el 2021. Hablando un poco en relación a estos principios, observamos que en estas normativas, sobre todo en el Código Orgánico Procesal Penal, establece lo que son los principios de oralidad, que es las actuaciones que son de viva voz, el principio de lo que son la publicidad, el juicio es público y es salvo a excepciones legales. El tal juicio, el principio de inmediación, en el cual el juez debe presenciar directamente las pruebas y lo que es el debate que se realice. Está el otro principio, que es el principio de contradicción, en donde las partes tienen derecho a confrontar estas pruebas y argumentos. Está el principio de concentración y continuidad, en donde el juicio debe realizarse en un solo día o en días consecutivos hasta su conclusión. Luego vemos que existe el principio de inocencia, ya que todo ciudadano es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, con una sentencia definitivamente firme. Y estos son de los principios que generalmente no son afectados, ¿no? Generalmente a través del ejercicio de nuestro derecho penal. También está el principio de la igualdad y el principio de la defensa. Las partes tienen igualdad en cuanto a derecho y en cuanto a garantía, ya que incluyen lo que es el derecho a una defensa técnica, en este sentido, para las personas que de alguna forma lo requieran. Una persona que lo requiera en virtud de que están siendo procesadas por algún tipo de delito que le he señalado, ¿no? De esta forma pasamos a ver un poco lo que es la parte de la fase del proceso penal ordinario. El procedimiento se divide principalmente en 4 fases. Una de las primeras fases es esa parte preparatoria, que es la fase de investigación, dirigida por el Ministerio Público con auxilio de los órganos de investigaciones penales y en busca de recolectar de alguna forma lo que son los elementos de convicción para fundamentar una acusación o solicitar algún sobreseimiento. Y en extrema consecuencia, realizar un archivo fiscal. Si no se consiguen elementos suficientes, se archivan las actuaciones.
realizando esto lo que son los actos conclusivos, algunos de esos tres que establece nuestra normativa vigente. Luego tenemos la fase intermedia que inicia con la presentación de la acusación y se realiza a la audiencia preliminar ante el juez de control, quien decide si hay fundamentos para abrir juicio o dictar algún tipo de sobreseimiento. Luego está la fase de juicio oral y pública. Ante un juez de juicio se evacúan lo que son las pruebas y se determina la responsabilidad penal del acusado. Luego, por último, tenemos la fase de ejecución, en donde el juez de ejecución garantiza lo que es el cumplimiento de la sentencia firme, es decir, la sentencia que determinará la penalidad, la pena a cumplir. En el sistema de valoración de las pruebas, vamos a hablar un poco en cuanto a la sana crítica, ya que en Venezuela la valoración de las pruebas se rige por el sistema de la sana crítica o por la libre convicción razonada. El juez la define de alguna forma o se define lo que es esta valoración de las pruebas, que el juez la valora libremente estas pruebas que le son presentadas, pero no de manera arbitraria. Power off. No de manera arbitraria, tal cual como estamos señalando, ya que debe fundamentar su decisión basándose sobre todo en lo que es la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos. Luego tenemos la obligación de motivar, ¿sí?, en esta parte del sistema de la valoración de las pruebas, donde debe el jugador tener una obligación de explicar los motivos que lo llevan a su convicción, lo que permite, por supuesto, lo que es el control de la legalidad a través de recursos de apelación o casación. Luego tenemos la otra parte que es la excepción. Si existe una regla legal expresa para valorar una prueba específica, el juez debe entonces ceñirse a lo que es a esta prueba en el sistema mixto. La epistemología jurídica y la sana crítica en un ordenamiento jurídico venezolano, un estudio dogmático y una jurisprudencia de valoración probatoria. Estos son los términos en los cuales se consagra lo que es el sistema de la valoración de la sana crítica en forma general, ¿no? Se define, se obliga a motivar y lo que es las excepciones en tal caso de que aplique, así como vemos también lo que es el ordenamiento jurídico en cuanto a la epistemología. Un segundito por acá. Muchachos no han podido entrar porque tienen problemas con la conexión. Sin embargo, bueno, estamos dando la clase para dejar constancia de la misma. Y bueno, dejamos constancia de la clase para los efectos administrativos y que haya lugar para el profesor y toda su intervención en este sentido. Y el conocimiento de los muchachos para que tomen en cuenta este material. Un segundito, me tengo un cafecito por acá. Ok, seguimos entonces. Por otra parte, tenemos también lo que es la transacción o la transición de la certeza legal a la racionalidad judicial, donde la administración de justicia en su esencia más pura es un ejercicio de reconstrucción histórica en el cual un juez ajeno a los hechos en el momento de su ocurrencia debe de alguna forma reconstruir lo que es la verdad procesal a través de los medios probatorios aportados por las partes. En esta historia del derecho procesal venezolano, este ejercicio hermenéutico debe transitar desde la rigidez aritmética de lo que es la tarifa legal, donde el legislador dicta al juez el valor exacto de cada prueba, y hacia la libertad racional de la sana crítica. Este sistema, lejos de constituir una patente de corso
para la arbitrariedad o a la íntima convicción subjetiva, se rige como método de lo que es el reglado que impone o al operador de justicia, es decir, la obligación ineludible de justificar sus conclusiones fácticas mediante el uso de lo que son las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Esta forma ofrece también un análisis, se debe ofrecer un análisis exhaustivo de lo que es la parte de la doctrina y las praxis de la sana crítica en Venezuela, desglosando sobre todo lo que es la aplicación que sea de alguna forma diferenciada de los fueros de derecho penal, del fuero del derecho civil, laboral y contencioso administrativo. A través de un examen detallado de la jurisprudencia del TCJ, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia, desde las sentencias fundamentales hasta los fallos recientes del 2024 y 2025, en el que se demuestra cómo de alguna forma este sistema de valoración no solo define estructura de lo que es la sentencia judicial, sino que actúa como garantía epistemológica del debido proceso y la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26 y 49 constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. También se aborda lo que es la anatomía de la sana crítica, desmintificando o desmintiendo su conclusión con lo que es la libre convicción, y se examinan los vicios de motivación que de alguna forma habilitan la casación, tales como el silencio de algunas pruebas y el falso supuesto, así como se analizan también los que son los desafíos contemporáneos que plantea lo que es la prueba digital. En estos incluye lo que es la mensajería de texto, los emails, es decir, los correos electrónicos y entre otros, ¿no? Frente a exigencia de lo que es la certificación técnica impuesta por la Sala de Casación Social. Fundamentos dogmáticos y la trilogía de la sana crítica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos en este aspecto de esta trilogía? La jurisprudencia venezolana, en sintonía con la doctrina procesal clásica, define la sana crítica como un medio de prueba, sino como un sistema de valoración. Define la sana crítica no como un medio de prueba, sino como un sistema de valoración intelectual, es decir, donde la sala de casación penal y la sala de casación la sala constitucional han reiterado que bajo este esquema el juez goza de alguna forma algún tipo de libertad para apreciar lo que es el acervo probatorio, pero esta libertad de alguna forma está circunscrita por un cerco de racionalidad que de alguna forma está compuesto por tres elementos indisolubles, que son en este sentido la lógica, la experiencia y lo que es la ciencia. Existen también unas reglas para aplicar en lo que es la lógica y el control formal de un pensamiento, del pensamiento, ¿no? La lógica jurídica actúa como filtro de lo que es la coherencia interna del fallo. No se trata de valorar si no el hecho es justo o injusto, sino de alguna forma determinar si este razonamiento utilizado para darlo por probado es formalmente correcto, donde el Tribunal Supremo de Justicia ha identificado algunos principios lógicos específicos cuya violación general genera una nulidad de alguna sentencia por vicios de inmotivación o
ilogicidad manifiesta, entre los cuales se tomó en cuenta unos puntos importantes en relación a estas normativas. Primero, que el principio de identidad y no contradicción establece que la jurisdicción es enfática y señala que una proposición no puede ser de alguna forma verdadera y falsa al mismo tiempo. Es decir, que no puede ser a la vez falsa ni verdadera al mismo tiempo. En el análisis del testimonio, si un testigo afirma un hecho, por ejemplo, vi al acusado disparar, por ejemplo, vamos a colocarlo como un ejemplo, y posteriormente lo niega, en el mismo proceso se viola ese principio de no contradicción. Es decir, que la Sala Constitucional, en sentencia vinculante relativa al caso de alguna persona, establece aceptar como prueba de cargo algún tipo de testimonio plagado de contradicciones internas, en que se viole de alguna forma las reglas del correcto pensamiento humano. Luego, otro punto que también se tomó en cuenta en esta sentencia es que el principio de tercero excluido. ¿En qué se basó esto? Bueno, en que entre los dos juicios contradictorios no debe existir una tercera posibilidad intermedia. O el hecho ocurrió o no ocurrió. Es decir, que la sentencia debe descansarse en por certeza, descartarse por certeza, no pudiendo fundar una condena en una media verdad. Es decir, se hizo o no se hizo, ¿no? Y una duda razonable no resuelta. A esto no está refiriendo en este sentido el principio de tercero del excluido. Luego tenemos otro principio con el cual socializó de alguna forma este Tribunal Supremo para tomar este tipo de decisiones, y que sea el principio de razón suficiente, ya que todo juicio de certeza debe tener al menos una razón que lo explique y de alguna forma que lo justifique, ya que el juez no puede afirmar un hecho sin que exista un elemento de convicción, así como un testigo, un documento, una experticia, que son muy importantes a la hora de realizar algún tipo de acusaciones, y que se lleve, por supuesto, a probar. Y que le sirva de alguna forma como soporte suficiente a la hora de demostrar, ¿no? O de probar estos elementos. Lo que es la suposición falsa, donde el juez también imagina hechos no probados, es la antítesis de este principio, es decir, el principio de la razón suficiente. Luego también tomaron en cuenta lo que es la máxima experiencia, en este sentido lo que es la parte del sentido común jurídico, en donde se toman las máximas experiencias que constituyen de alguna forma conceptos de vital importancia en la valoración probatoria venezolana, especialmente en la jurisdicción civil y la jurisdicción penal. La Sala de Casación Civil, en sentencia RC 00073, la define siguiendo a French-Stein como juicios de alguna forma hipotéticos de contenido general, desligado de lo que son los hechos concretos que se juzgan en un proceso procedente de la experiencia, pero que estos hechos son independientes de casos particulares cuya observación se ha inducido, y que por encima de esos casos pretenden tener validez para otros nuevos casos. También podemos observar, aquí les voy a dejar también lo que es un cuadro que es importante, en el que se define la parte jurisprudencial, el estatus legal y un ejemplo aceptado o rechazado. En primer lugar, lo que es la parte del concepto de máxima experiencia.
Conocimiento es un conocimiento de forma general, patrimonio de la cultura media, aplicable a cualquier caso similar. En el estatus legal de esta máxima experiencia está permitido y obligado según el artículo 12 del Código Procesal Civil y el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Un ejemplo podría ser: el sol sale por el este, ¿no? Los vehículos frenan menos en pavimentos mojados. Eso también podría ser algún tipo de ejemplo. Las aves emigran en invierno. Esas son las máximas experiencias, porque se supone que esos hechos han ocurrido y las personas que lo han vivido, por supuesto, pueden dar fe de esa situación. Luego tenemos el conocimiento privado, que es la información específica que el juez sobre los hechos del caso concreto obtenida fuera del proceso. El estatus legal es que está prohibido, es decir, la violación del debido proceso, ¿sí? Donde el juez sabe, por ejemplo, como ejemplo, el juez sabe que el testigo es mentiroso porque lo conoce socialmente. Entonces el juez visita al lugar de los hechos sin convocar inspección judicial. A eso nos estamos refiriendo a lo que es el conocimiento privado. Por eso que la violación de una máxima de experiencia puede ocurrir de alguna forma por omisión, cuando el juez ignora una ley de causalidad evidente, o por falta de aplicación, cuando de alguna forma el juez invoca un prejuicio personal disfrazándolo de alguna forma de experiencia común, donde la sala social ha censurado de alguna forma estos fallos que utilizan lo que es la notoriedad judicial y que de alguna forma son inexistentes para fundamentar eximente de responsabilidad no probada. Es decir, lo que se busca aquí es las máximas experiencias, lo que está probado. Luego vemos lo que son los conocimientos científicos, en donde el juez, como peritus peritorum en la era de la prueba científica, la sana crítica exige que el juez integre el saber experto de su decisión. Sin embargo, el juez venezolano no es un autómata que firma lo que dice el perito. Mantiene un rol de peritus peritorum, es decir, que el perito de los peritos. Esto implica que debe de alguna forma valorar el dictamen pericial, de alguna forma analizado de fundamentación jurídica, la metodología empleada y la coherencia con el resto de todas las pruebas. Si un dictamen de alguna forma científica está debidamente fundamentado, la prueba, en este caso como ejemplo, una prueba de ADN, una experticia contable, un análisis informático, la sana crítica impide de alguna forma que el juez lo descarte arbitrariamente basándose en testigos referenciales. La ciencia, cuando es inequívoca, desplaza lo que es la prueba subjetiva en la jerarquía lógica de la valoración racional. La sana crítica, entonces, en el proceso penal, está también relacionada con la libre convicción razonada, en donde el Código Orgánico Procesal Penal representa el abandono definitivo del sistema inquisitivo y la prueba tasada en materia criminal. Según el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente: que las pruebas se apreciarán por el tribunal según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Eso lo establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal, el cual tenemos aquí. Este es el más actualizado del 17 de septiembre de 2021. Ok, seguimos entonces.
Establece las pruebas, entonces se aprecian de alguna forma, como está indicando allí, por el máximo tribunal y en relación a la sana crítica y a la lógica y a las reglas que indique la lógica, ¿no? Luego tenemos una equivalencia entre la sana crítica y lo que es la libre convicción, donde el Código Orgánico Procesal Penal utiliza el término libre convicción. La Sala de Casación Penal entonces ha aclarado de alguna forma que esto no equivale a la íntima convicción de los jurados anglosajones o franceses, ya que en Venezuela la libre convicción es necesariamente razonada, donde el juez debe explicar el íter lógico, es decir, lo que llevó a condenar o a observar, de esta forma condenar o absorber la causa. O sea, de alguna forma motivada, razonada, ¿no? De acuerdo a los elementos de pruebas que se le hayan presentado y tomando en cuenta los principios jurídicos y los principios constitucionales que de alguna forma nos preceden. Entonces, el juez de alguna forma debe explicar esta parte interlógica que llevó a condenar o a absorber. La falta de esta explicación, entonces, se debe a una explicación ilógica que constituya el vicio de inmotivación censurable de lo que es en casación y lo que es la parte de la revisión. Existe cuaucitamente lo que es la casuística relevante en este caso y que está de alguna forma relacionado con el control de la ilogicidad en una prueba testimonial. Existe un hito jurisprudencial reciente en el control constitucional de la sana crítica penal, que es la sentencia 0162-2021 de la Sala Constitucional, en un caso que se llama John del Rodríguez. Este fallo disecciona como la violación de la lógica en cuanto a la valoración de un testigo único vulnera derechos fundamentales. El caso es que un ciudadano fue condenado a 11 años de prisión basándose exclusivamente en el testimonio de la víctima. El vicio lógico en donde la víctima ofrece dos versiones diamétricamente opuestas en cuanto a la fase de investigación señala a un sujeto X como autor de los disparos y en el juicio oral acusó a otro X. Además, la narrativa de los hechos fue calificada por la defensa y la sala como absurda e inverosímil, es decir, falta de móvil, inconsistencia física, etc. A eso se está refiriendo. También en cuanto a las doctrinas, la sala constitucional anuló lo que es la parte de la condena, estableciendo que el juez de juicio violara la sana crítica al dar credibilidad plena a un testimonio que era totalmente incoherente. Entonces, el principio de inmediación, donde el juez vio al testigo, no blinda lo que es una sentencia contra el absurdo lógico. Si el razonamiento del juez contradice lo que son las reglas del entendimiento humano, que es aceptar a A y no a A simultáneamente, la sentencia de alguna forma es nula por la violación del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Este precedente consolida lo que es la tesis de que la sana crítica es de alguna forma un mecanismo de control intersubjetivo en donde la convicción del juez debe ser de alguna forma capaz de convencer a terceros
racionalmente a las partes, lo que es la parte, en este sentido, la alzada, la sociedad mediante argumentos lógicos. En la sala crítica, en el proceso civil, existe también un sistema mixto. A diferencia del proceso penal, el Código de Procedimiento Civil venezolano mantiene un sistema de valoración mixto o eléctrico, regulado principalmente en los artículos 507, 509 y 510. Existe una dualidad de tarifa legal, es decir, la sana crítica, en donde el artículo 507 del Código Procedimiento Civil impone una jerarquía valorada o valorativa, dando ciertos medios que mantienen, de alguna forma, se someten a la sana crítica. Existe una prueba tasada en esta experiencia en que los documentos públicos hacen plena fe de su contenido y fecha, posiciones juradas. La confesión hace plena prueba contra el confesante, el juramento decisorio, en donde la ley dice al juez: si existe X, debes tener por probado a Y, ¿sí? Y en cuanto a la sana crítica, la prueba de testigo, la experticia, según el artículo 1427 de nuestro Código Civil, establece sobre las inspecciones judiciales y los indicios se valoran libremente, pero bajo lo que son las reglas de la lógica y lo que es la experiencia. En el artículo 12 y de la integración de las lagunas probatorias, es la puerta de la entrada de que son las máximas de experiencias en el proceso civil, facultado sobre todo por las partes basadas en la decisión de aquellos conocimientos que, sin haber sido probados entre las partes, por ser hechos notorios o evidentes, integran de alguna forma un razonamiento judicial. Por ejemplo, en caso de responsabilidad civil por accidente de tránsito, el juez utiliza máxima de experiencia sobre lo que es la veracidad, la frenada y la visibilidad para reconstruir de alguna forma un hecho, aun cuando los testigos no sean precisos en datos técnicos. Existe una prueba de indicio en el reino de la sana crítica, y es que los indicios del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil establece que son el terreno natural de la sana crítica. Un indicio es un hecho probado del cual se refiere otro desconocido, donde la jurisprudencia civil exige que los indicios sean graves, precisos y concordantes. Esto lo exige el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil. Existe también en este sentido de la integración a las lagunas probatorias lo que es la gravedad. La gravedad en este artículo 510 en relación que el hecho indicante tenga una conexión causal fuerte con el hecho indicado. Uno de los elementos sería una concordancia, que todos los indicios apunten a la misma dirección. Que exista otro elemento en este sentido de convergencia, es decir, que al unirlo formen un cuadro probatorio que elimine otras hipótesis de alguna forma que hayan sido razonadas, en donde la valoración de los indicios requiere de un despliegue argumentativo superior por la parte del juez, quien debe explicar lo que es la inferencia lógica utilizada. Ya con la falta de esta explicación se hace un salto lógico. Es causal de casación por inmotivación. En la sala crítica, en el proceso laboral, existe un rol activo de alguna forma del juez, en donde la ley orgánica procesal del trabajo introduce un paradigma donde el juez no es un mero espectador, sino el rector del proceso,
que de alguna forma se lo establece el artículo 6, el que está obligado a buscar la verdad material, ya que según el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece la sana crítica como el sistema único de valoración, eliminando los resabios de la tarifa legal del Código de Procedimiento Civil para esta materia. En el principio de la primacía de la realidad y la sana crítica. En laboral, la sana crítica se aplica con un matiz protector, es decir, el indubio pro operario. Sin embargo, esto no significa que de alguna forma el trabajador esté exento de probar. La jurisprudencia reciente del 2025 aclara que si el patrono niega la relación laboral, la carga de la prueba recae en lo que es el actor y el juez debe valorar esas pruebas con rigor lógico, sin suplir lo que es la deficiencia probatoria con piedad judicial. Existe también acá una valoración de testigos en lo que es la tacha por interés y la lógica de un conflicto. La sentencia del Tribunal Supremo Superior Tercero del Trabajo aquí en el municipio Libertador en Caracas, esto fue en mayo de 2025, ilustra una aplicación actual de la sana crítica en la prueba testimonial. Existe un problema, ya que los testigos promovidos por el trabajador que también tienen demandas activas contra la misma empresa. Se hace un análisis de la sana crítica donde el tribunal aplicó las máximas de experiencias para concluir que un testigo que litiga contra el mismo demandado tiene un interés directo en el resultado. Una sentencia favorable a su compañero podría sentar un precedente para su propio caso. Y en conclusión, en este tipo de Tribunal Superior Tercero, en cuanto a la aplicación de la sana crítica en la prueba testimonial, concluye que bajo las reglas de la lógica y la psicología del testimonio, su declaración carece de imparcialidad necesaria. Es decir, que el tribunal válido la tacha, la inhabilita de alguna forma de estos testigos, revocando lo que es la rescisión de primera instancia que los había emitido ingenuamente. Aquí se demuestra entonces que la sana crítica permite depurar el acervo probatorio de elementos sospechosos de parcialidad. Luego vemos lo que es la revolución de la prueba digital en materia laboral 2024-2025. Uno de los desarrollos más significativos en la jurisprudencia venezolana reciente, que es el elemento de tratamiento de la prueba digital. Los capturas de WhatsApp, correos electrónicos, bajo la sana crítica, la sala de casación social en sentencias reiteradas como la número 470 y 478 de 2024, ha establecido un estándar técnico riguroso que de alguna forma limita la libertad de apreciación informal. Los requisitos de validez probatoria para los mensajes de textos entonces estaría lo que es la promoción, en que deben promoverse de alguna forma no como simples impresiones, es decir, copias, fotos estáticas, sino ofreciendo el medio electrónico o la experticia. En cuanto a otro requisito sería la impugnación, es decir, que si la contraparte impugna o desconoce el correo, el chat, alegando que es un montaje o que no le pertenece, la carga de la prueba de autenticidad recae en el promovente, ¿sí? Y otro requisito importante es la certificación técnica, Subcerte 6CPC, en donde la sala ha dictaminado que la única forma de dotar de fehaciente un mensaje de datos impugnado
es mediante una experticia técnica realizada por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, SUCCERTE, o el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Otro punto que es importante en cuanto a los requisitos de validez para esta mensajería de texto, para aprobarla, sería el límite de la sala sana crítica. Aquí también se aplica, donde el juez no puede utilizar la sana crítica como presumir la autenticidad de un chat de WhatsApp impugnado si no existe lo que es la experticia técnica. En esto se hace implicar o sustituir lo que es el conocimiento científico por una creencia subjetiva del juez, violando de alguna forma el artículo 10 de la Ley Orgánica de Procedimiento del Trabajo y la Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas. Este criterio de alguna forma protege, ¿verdad?, la seguridad jurídica ante la facilidad de manipulación de la evidencia digital, exigiendo que la ciencia, es decir, es el pilar de la sana crítica, que se valide el elemento antes de que la lógica del juez lo interprete. A esto estamos refiriéndose los requisitos de la probatoria para el mensaje de texto. Existen también, por supuesto, unos vicios en cuanto a la aplicación de esta sana crítica, que sería el control de legalidad, donde el sistema de recursos en Venezuela, como la apelación, como la casación, la revisión constitucional, funciona como un mecanismo de control, de corrección de razonamiento judicial, cuando el juez se aparta de lo que es la sana crítica, incurre en vicios específicos que anulan de alguna forma el fallo. Por ejemplo, tenemos el silencio de prueba, en donde la sana crítica exige el análisis integral y comparativo de todo el material probatorio. Es decir, que el silencio de prueba ocurre cuando el juez omite pronunciarse sobre una prueba existente en el expediente. Por esta forma existe también una evolución doctrinaria donde la Sala de Casación Civil de alguna forma ha establecido que este vicio no se denuncia aisladamente por el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, sino en concordancia con lo que es el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el deber de análisis, y el 243 ordinar cuarto, que es la inmotivación. Existe, por supuesto, otro elemento que sería el efecto. Si la prueba silenciada era determinante, un recibo de pago, por ejemplo, en una demanda de cobro, la sentencia se anula porque el razonamiento lógico está incompleto al ignorar una premisa fáctica de alguna forma esencial. La falsa motivación y el falso supuesto. Aquí vemos entonces estos vicios que atacan a lo que es la veracidad de las premisas del juez. Existe un falso supuesto de algún hecho en el que el juez aplica la sana crítica de alguna forma distorsionada en la realidad de la prueba. Por ejemplo, afirma que el testigo dijo blanco cuando el acta dice negro. Esto es una infracción de la percepción, no de la valoración, pero vicia de alguna forma el fallo. Existe un falso supuesto de derecho en esta falsa motivación y falso de supuesto en el falso supuesto de derecho, que ocurre cuando el juez de alguna forma aplica una norma a hechos que no encuadra en ella. Es decir, o niega su aplicación a hechos que sí encuadran debido a la errónea interpretación de algunos hechos probados. Y otro elemento sería la motivación falsa e ilógica, donde la Sala de Casación Social ha anulado sentencias donde los jueces utilizan argumentos prejudiciales o discriminatorios disfrazados de máximas de experiencia. En un caso de reivindicación de inmueble, la sala censuró
que un juez negara derechos posesorios de alguna forma basándose en la calificación moral de, de adúltera, ¿no? De la demandada, la cual constituye una falsa motivación violatoria del derecho a la igualdad y la aleja de la sana crítica racional. Por supuesto que existe también una suplantación de la prueba por arbitrariedad. Denme un segundo y ya continuamos. Esto está relacionado en lo que es el vicio más grave contra lo que es la sana crítica. Ocurre cuando el juez da por probado un hecho crucial, es decir, el pago de una deuda, la existencia de un contrato, sin que exista ninguna prueba en el expediente, basándose puramente en su imaginación o convicción íntima. La jurisprudencia es unánime, es decir, el quam non ex in acting non ex in mundo, lo que no está en las actas no está en el mundo, donde la sana crítica no faculta al juez para llevar a vicios probatorios con suposiciones. Es decir, que lo que debe existir o lo que tiene que existir en un expediente es lo que se debe valorar. La sana crítica también en la jurisdicción contenciosa administrativa y especial la vemos en este sentido. Existe un documento administrativo y en el expediente, ¿no? En el derecho administrativo, la sana crítica de alguna forma enfrenta un desafío de valorar los actos de la administración pública que gozan de presunción de legalidad. En el tercer género documental, la sala política administrativa, de alguna forma, sentencia número 10 del 2023, ha establecido una doctrina innovadora, donde los informes de los inspectores, actas de fiscalización son importantes, es decir, que no son documentos públicos en el sentido de estricto del Código Civil, pues no siempre son otorgados ante el registrador, pero tampoco son documentos privados. Se valoran bajo la sana crítica como una categoría intermedia y se presumen ciertos hasta que el administrado aporte prueba en contrario que destruya esa presunción. Existe también acá una valoración del expediente donde el juez contencioso debe aplicar la sana crítica para valorar el expediente administrativo en su conjunto, contrastándolo de alguna forma con las pruebas evacuadas en el juicio anulatorio, y no puede limitarse a ratificar lo que dice el expediente administrativo sin análisis crítico, pues ello de alguna forma estaría anulando el control judicial. En cuanto a lo que es la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente y el interés superior del niño, observamos que en los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, la sana crítica, según el artículo 450, se flexibiliza para admitir lo que es la prueba anticipada y testimonio de menores. Según la doctrina de protección, la Sala Constitucional de sentencia número 127-2022 ha ordenado que la valoración del testimonio infantil debe hacerse integrado al conocimiento de psicología forense, es decir, una prueba científica, para interpretar lo que es el relato del niño sin los rigores formalistas del testimonio adulto. La sana crítica entonces aquí se sirve para validar lo que es la verdad del niño, protegiéndolo de lo que es la revictimización, siempre que su relato sea coherente con indicios periféricos. En cuanto a la perspectiva y desafíos en nuestra era digital, vemos también muchas avanzadas en cuanto a la digitalización de relaciones sociales y comerciales, que ha obligado a la jurisprudencia venezolana a actualizar el concepto de máximas de experiencia. Aquí les voy a dejar un cuadro informativo en cuanto a la tabla comparativa sobre la valoración de la prueba digital.
Aquí se establece en este cuadro lo que es el correo electrónico impreso, perdón, lo que es la parte del WhatsApp o el chat, la firma electrónica, la notificación por WhatsApp, entre otros. Por ejemplo, aquí tenemos el valor de indicio de si es simple y no es impugnado. Si el valor es impugnado y no es cotejado en el correo electrónico, ¿no? Por ejemplo, un cotejo, un requisito de validez sería el cotejo o experticia informática, que eso es lo que se requiere. El WhatsApp, por lo general, es altamente volátil, no hace plena prueba por sí solo. Se necesita una experiencia de extracción forense por la SUSERCE, el 6CPC, obligatoria si hay algún tipo de impugnación. En cuanto a la firma electrónica, plena prueba si cumple con lo que es la ley de mensaje de datos científico o certificado que sean de alguna forma válidos. Y el requisito de validez es que la validación del certificado que sea certificado electrónico, ¿no? Luego existe una notificación por WhatsApp que el trámite sea o admitida excepcionalmente por la sala civil para garantizar la tutela efectiva y si hay de alguna forma algún acuse de recibos verificable dándole confirmación. Por aquí también hay un requisito que es la verificabilidad y la buena fe procesal. Ahora vamos a hablar un poco, una vez terminada lo que es el tema anterior, en relación a la sana crítica, las pruebas, mensajes técnicos. Vamos a hablar un poco del derecho probatorio aquí en Venezuela. El derecho probatorio constituye una rama fundamental de lo que es el ordenamiento jurídico venezolano, dedicada al estudio sistemático de las normas y principios que regulan la verificación de los hechos dentro del marco de un proceso judicial. Su esencia entonces radica en establecer cómo se demuestran las afirmaciones fácticas que sustentan las pretensiones y defensa de las partes litigantes. La noción de prueba en el ámbito jurídico es de alguna forma abarcar tanto la actividad procesal, procesal desplegada por las partes para adoptar elementos de convicción al juez, como los instrumentos o mecanismos utilizados para tal fin. Y finalmente el resultado cognitivo alcanzado por el juzgador, es decir, su convicción sobre la veracidad de los hechos. Recuerde, como siempre les he dicho, mis estimados estudiantes, siempre en los juicios, es importante siempre que vamos a buscar y tratar en lo posible de comprobar la verdad de los hechos, cómo ocurrieron. De esta forma, damos por concluido, ¿sí? Este, esta, esta, este tema en relación al tema planteado de lo que son las pruebas en cuanto al tema correspondiente al día de hoy, sobre los principios, sobre las pruebas, la sana crítica. Sí, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. De todas maneras, yo le envío un material correspondiente a este tema que está muy completo, en el cual pueden revisar y prepararse para sus exámenes y para su posterior información. Los medios de prueba, el análisis específico de lo relevante, una prueba documental, la impugnación, documentos electrónicos, etcétera. Una prueba testimonial, los requisitos y formalidades, la impugnación, las limitaciones, conceptos de pruebas y experticia, en fin, está muy completo el material. La presunción de inocencia, lo que es la parte del resumen de medios de prueba aquí en Venezuela, documento público, un documento privado, documentos electrónicos, testimonial, experticia, confesiones posjuradas, inspección judicial, indicios de presunciones, algún tipo de informe y juramentos decisorios. Vamos a entonces la clase hasta acá. Muchas gracias para que estén pendientes para la próxima clase.
Cuídense mucho, nos estamos viendo. Muchas gracias, hasta luego.